UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Decía Oscar Wilde que el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Una cita, casi un reto, en la que convergen la esencia del historiador y las aspiraciones del arqueólogo. Y es que pocas cosas hay tan gratificantes como el hallazgo cargado de trascendencia, el descubrimiento capaz de reescribir el pasado. Ha ocurrido a orillas del Ebro, un territorio habituado a vivir a la sombra de otras latitudes arqueológicas mejor tratadas por la literatura científica y con mayor acomodo en las vitrinas de nuestros museos. Hablamos de la necrópolis del Castillo, en Castejón, en Navarra. Esta joya arqueológica a orillas del Ebro, datada entre los siglos VI y III a.C., no solo ha llamado la atención de los especialistas, sino que ha desmontado el tópico de una protohistoria navarra modesta y sombría. Para conocer la necrópolis nos acompaña hoy su arqueólogo de cabecera, José Antonio Faro. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos, José Antonio, ¿en qué momento os dais cuenta de que la necrópolis que tenéis entre manos no es una necrópolis al uso, sino que es una necrópolis excepcional? Bueno, el primer contacto con la necrópolis tuvo lugar en el verano de 1999, que es cuando se descubre, en una campaña de prospección, con motivo de que la construcción de una central de ciclo combinado de Iberdrola en esos terrenos, y bueno, se delimita una parcela que estaba sin roturar, y en ella empiezan a aparecer pues, unos pequeños fragmentos de huesos incinerados y de cerámicas, y se hace un primer sondeo. Y en ese primer sondeo de 2 metros cuadrados aparece un túmulo perfectamente conservado, con la urna y con un ajuar muy característico, con armas, con objetos de adorno, de vestido, y ya en ese momento nos dimos cuenta de que la parcela donde no había sido afectada por la roturación de las tierras, el estado de conservación de las tumbas iba a ser excelente, y los materiales ya apuntaban a que era una necrópolis excepcional. Muy bien. Y bueno, por lo que he visto, está localizada la necrópolis, está localizado también el poblado del Cerro del Castillo. ¿Cómo podrías explicar tú esta articulación de espacios? Tengamos en cuenta que la necrópolis ha sido localizada, no siempre ocurre así en la historia de la arqueología. Tenemos múltiples casos en los que o falta la necrópolis o falta el poblado, como en Numancia, que se encontró en el año 1993, nada menos. Pero en este caso, ¿cómo explicarías tú esa articulación de espacios, de poblado, de necrópolis y el río Ebro al lado? Sí. Pues este es un caso parecido al de Numancia, porque el poblado se conocía desde los años 40 del pasado siglo XX, que fue excavado por Blas de Taracena, pero no se sabía nada de la necrópolis. Y lo que sí que teníamos claro en el momento de realizar la prospección es que las necrópolis que se han localizado en el extremo occidental del Valle Medio del Ebro, las otras 3 necrópolis más cercanas, sí que había un poblado y sí que se encontró luego la necrópolis a una distancia que no era en todo caso inferior a 1 kilómetro. Entonces, al realizar la prospección, pues ya se tenían en cuenta estas características y que lo más probable es que tuviera que estar allí la necrópolis. Otro caso era el estado de conservación en el que se pudiera conservar la necrópolis por el tema de las roturaciones de tierras al lado del Ebro, que hay muy pocos terrenos sin roturar. Bueno, una vez que la localizamos, pues ya vimos que mantenía el mismo patrón. Estaba situada al sur del poblado, a 450 metros, y también la distancia que mantenía con el río Ebro era muy pequeña, estaba a 400 metros al norte del Ebro. Aquí tenemos la gran suerte de que al situarse en la margen derecha del río Ebro, las crecidas, que en el término municipal de Castejón son terribles en invierno en el río Ebro, inundan unas extensiones amplísimas. Estas crecidas se producen en la margen izquierda, porque la derecha está ligeramente más elevada. Y esto hace que casi todos los yacimientos, desde el Neolítico en adelante, que se han localizado en esta zona del Ebro, suelen situarse en la margen derecha para librar esas avenidas. O sea que desde antiguo ya tenían constancia del tema de las avenidas fluviales y de dónde tenían que colocar los poblados de la necrópolis para mantenerlas a salvo. Sí, José Antonio, deduzco de tus palabras que obviamente el Ebro era más que un simple eje fluvial, estamos hablando casi de un corredor cultural que puso en contacto pueblos y en el que se produjo pues, una interacción y unos contactos culturales que pusieron en contacto pueblos foráneos con pueblos autóctonos de la zona que estamos tratando, del Valle Medio del Ebro. Pero en ese sentido, ¿es exclusiva esta penetración de pueblos foráneos por la vía marítima, mejor dicho, por la vía fluvial, por el Ebro, o existe la alternativa de vía terrestre de acceso también? Se daban las dos circunstancias. Al final es una zona muy llana, al lado del río, toda una cuenca, y se podía utilizar tanto la vía fluvial como la vía terrestre. La vía fluvial, porque el Ebro era navegable hasta Varella, muy cerca de Logroño, en la antigüedad, y la vía terrestre, porque era una zona de fácil acceso, muy llana,
que al final terminó convirtiéndose en una de las principales vías romanas de penetración en la península, en la que comunicaba todo el tercio norte peninsular, la vía Italia-Hispania. Y básicamente lo que hicieron fue seguir antiguos caminos de época protohistórica que los reconvirtieron en una calzada. Entonces teníamos las dos circunstancias. En el caso del yacimiento del castillo, la situación geoestratégica de este enclave pues aúna varios factores que le hacen ser un referente de primer orden en este tramo del Ebro. En primer lugar por eso, porque está controlando el paso del río, porque además es una zona donde el Ebro fluye mucho más despacio, porque hay una sucesión de meandros estrangulados que hace que el río vaya muy despacio y que tenga un trazado quebrado, que hace que se pueda vadear con más facilidad. Y de hecho el propio municipio de Castejón hasta el pasado siglo era conocido como Castejón de la Barca, porque una de sus principales fuentes de ingreso era una barcaza que cruzaba a los viajeros de un lado al otro del Ebro. Entonces, pues, la necrópolis, pues, la comunidad que se asentaba en sus alrededores, pues, podía controlar ese paso del río, podía controlar el comercio por el Ebro, disponía de terrenos fértiles y llanos al lado del Ebro, tanto para la agricultura como para la ganadería. Esto es lo que hizo que diera lugar a una comunidad bien estructurada, con un desarrollo social y económico muy notable. Bueno, que la necrópolis del Castillo es una necrópolis excepcional, no hay duda, de hecho lo vamos a ir viendo ahora, vamos a ir repasando el registro arqueológico y los distintos materiales que aparecen, pero me gustaría que nos acercaras la necrópolis del Castillo desde un punto de vista de la comparativa, es decir, ¿existe algún paralelo, alguna necrópolis en la península ibérica que se pueda asemejar en términos de complejidad de inscripciones culturales, de tipologías, de aparejos? ¿Existe paralelos? Bueno, evidentemente, como suele ser pasar en este tipo de yacimientos, lo más parecido siempre suele ser lo más cercano. O sea, las necrópolis que tenemos más próximas son las que presentan materiales más parecidos. Pero en el tema que comentabas de la complejidad y de la influencia que pudo tener o que puede tener el panorama peninsular, pues sí que hay necrópolis, como pasa en la meseta occidental, en la necrópolis de la Osera, la necrópolis también de las Ruedas o de las Cogotas, que tienen unos materiales y una cantidad de enterramientos excavados muy notable. También pasa en la zona del territorio ibérico, hay necrópolis también con una gran cantidad de enterramientos excavados que también tienen unos ajuares muy significativos, como puede ser la del Cigarralejo en Murcia. Y bueno, más cercanas en la meseta oriental, pues tenemos los casos más recientes excavados dentro de Gave, de Numancia y de Garratiermes. Bien, vamos ahora, José Antonio, a abordar uno de los asuntos nucleares, que es el que tiene que ver con el paisaje funerario y esas estructuras de las tumbas, esos enterramientos. Me imagino que la tipología es amplia, como hemos podido comentar aquí antes de entrar en la entrevista. Por favor, ¿podrías darnos una primera panorámica global o básica de qué tipología de enterramientos has encontrado en el transcurso de las excavaciones? Sí, pues mira, en principio lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en toda esta zona del extremo occidental del Valle Medio Ebro, las necrópolis son necrópolis tumulares. En este caso se diferencian de las necrópolis o de los llamados campos de urnas que hay en la zona de Cataluña, que además suelen ser de cronología más antigua, y a las necrópolis de la meseta. Este fenómeno tumular, pues hay algunos que lo arraigan con esta tradición megalítica que hay en todo el Pirineo y que bueno, viene desde el Neolítico y que hace que favorezca el que se mantenga este tipo de estructuras. En este caso, como estaban situados en las vegas del Ebro, allí no disponían de piedra, entonces nos encontramos que todos los túmulos están realizados con el material que tenían más a mano, en este caso los cantos del río y la arcilla que la transforman en adobe. Entonces todas las estructuras son de cantos rodados y de adobe. Todos los túmulos que tenemos son túmulos de tendencia circular o ovalada. No hay túmulos rectangulares o cuadrados, que sí que hay en otros puntos del Valle del Ebro, pero en este caso no hay. Y básicamente tenemos dos tipos de construcciones. Unas son unas más sencillas, que son unas construcciones circulares, unos enganchados tumuliformes, de aspecto tumuliforme, y otras son unos anillos perimetrales, unas tumbas con anillos perimetrales tanto de cantos como de adobes. El primero de los casos, que es el más sencillo, el de las tumbas con enganchados tumuliformes, un buen ejemplo puede ser el enterramiento 156, que tiene como alrededor de 1 metro, metro y medio de diámetro, y esta acumulación de cantos lo que hace es proteger la urna y los ajuares y elevarse ligeramente sobre ellas.
Y en el otro extremo tenemos las sepulturas que, por así decirlo, con ajuares más notables, más destacados, que suelen presentar anillos perimetrales. Las más sencillas pues tienen un solo anillo de adobes, como puede ser el enterramiento 30, que tiene un anillo perimetral de adobe reforzado con cantos, y dentro, en el centro de ese espacio que delimita el anillo, se colocaría la urna con sus ajuares. También tenemos casos más complejos, como sepulturas con anillos dobles. Un caso bastante ilustrativo es el del enterramiento 45, que tiene un anillo doble de cantos. En este caso, pues, la urna también queda colocada en el centro, pero en vez de colocar un solo anillo, colocan dos. E incluso hay casos en los que combinan ambos elementos. El enterramiento 152 combina, por un lado, un anillo interior de adobes y otro exterior de cantos. Lo que hacen es, a partir de los materiales que tienen, ir utilizándolos y combinándolos indistintamente en las tumbas. Los enterramientos que tienen una mayor cantidad de materiales son los de la fase más reciente, los que están fechados entre la segunda mitad del siglo IV y el siglo III, y también se suelen caracterizar porque la urna suele estar protegida por una cista de adobes, en este caso. Está protegida por una cista de adobes. Nos ocurre en el enterramiento 11, que es uno de los más ilustrativos de la última fase y que pertenece a un personaje que estaba situado en la élite social, indudablemente, y también ocurre en el enterramiento 13. En este caso, pues también es un enterramiento en el que en el interior de la cista no solamente colocaron la urna, sino que colocaron una gran cantidad de armas y de objetos relacionados con rituales de sacrificio y de banquete, de los que hablaremos después. Bueno, hemos abordado las tumbas más características, las más anómalas, las que pueden llamar más la atención al estamento científico. Imagino, José Antonio, que también en esta intensa labor de reconstrucción funeraria os habréis preguntado por los rituales funerarios, por todo el proceso, desde la muerte del difunto hasta el enterramiento y todo ese proceso que se sigue. Bien, en ese sentido, ya no solo hay que mirar al registro arqueológico, sino también a las fuentes literarias, porque muchos autores clásicos hablan de estos pueblos prerromanos y de esas costumbres funerarias que tienen. A través de la cultura material y de las evidencias arqueológicas, ¿cómo habéis ensamblado esas pruebas, esos indicios arqueológicos que habéis encontrado en la necrópolis con las evidencias y con las citas literarias de autores? Sí, bueno, en principio hay que partir de la base de que las fuentes literarias aportan una información esencial, pero que tiene sus matices, porque, claro, evidentemente los enterramientos y los funerales que pudieron desarrollarse en Castejón en los siglos centrales del primer milenio antes de Cristo, en el Valle del Ebro, poco tienen que ver con los enterramientos de que describen los héroes de la Ilíada o de la Odisea, etc. No alcanzan ese grado de desarrollo y de riqueza y de variedad de ritos y de cultos. Pero sí que hay un ideario común, y ese ideario común sí que deja un rastro en el registro arqueológico, y sí que hemos podido ver que, bueno, hay una serie de actos dentro del ritual funerario que se repiten en la mayoría de las culturas. Entonces, en este caso, pues era evidente que una vez que fallecía el individuo, pues se producía un espacio en el que se preparaba el cadáver, se lavaba, se perfumaba, se engalanaba con las mejores vestimentas que tenía. Estas vestimentas eran indicativas, pues, tanto del sexo, de la edad y del estatus social. Dependiendo del estatus social, pues tenía acceso a unos determinados objetos o no tenía acceso. Una vez que el cadáver ya estaba perfectamente engalanado, se exponía, y había un periodo de duelo que era aprovechado también para hacer acopio de todos los materiales que necesitaban, tanto para hacer la pira funeraria como para hacer posteriormente la sepultura. Aprovechaban este tiempo para hacer todos esos preparativos. Luego se conducía el cadáver a la necrópolis en una pequeña procesión con los familiares y allegados. Se daba fuego a la pira, se completaba el proceso de cremación, que era muy importante que se completara en su totalidad, y luego inmediatamente se iniciaba la construcción de la sepultura. En los casos más notables o que tenían acceso a una mayor riqueza, también se daban, como hemos señalado antes, ritos de sacrificio y de banquete funerario, que solían celebrarse antes de llevar
Me interesa un punto de este proceso, la exposición de los cadáveres, José Antonio. Es decir, tenemos aquí algunas informaciones de autores que nos hablan de la creencia de raigambre céltica, podríamos decir, sí, que habla de la importancia de las aves como facilitadoras de ese tránsito de la vida normal a la vida de ultratumba y los buitres como facilitadores de este proceso, lo que se llama la transmigración de las almas. ¿También habéis constatado este proceso entre las piezas que han aparecido en la necrópolis? Bueno, el tema de la exposición de los cadáveres, hay que decir, bueno, que evidentemente el ritual más extendido durante la Edad del Hierro es la incineración, pero no es el único. La exposición de los cadáveres se aplicaba, sobre todo en el ámbito celtibérico, a los caídos en batalla, por ejemplo, que se le dejaban para que fueran los buitres los que descarnaran el cadáver y de así sirviera para transportar las almas del alma del difunto al más allá. También hay otros rituales, como el enterramiento y las inhumaciones infantiles, los que los neonatos no se llegaban a enterrar a la necrópolis, sino que se enterraban dentro de las propias viviendas, que tenemos ejemplos muy claros en el propio Alto de la Cruz, en Cortes, muy cerca. Había varios rituales. El de la exposición de los cadáveres, evidentemente, utilizaban un animal que tenía unas características psicopompas, es decir, era como una especie de intermediario entre los dioses y los hombres, y servían para que llevaran esas almas al más allá. Solían ser animales alados, muchas veces mitológicos. Tenemos el caso de los buitres, pero también tenemos el caso de los grifos, también tenemos el caso de los caballos alados, que suelen aparecer en algunas necrópolis. En este caso sí que ha desaparecido un enterramiento que tenía un pequeño cuenquito de plata, y ese cuenco aparece con una decoración de cabezas cortadas y de grifos. Los grifos también pues, tienen este carácter mitológico de paso al más allá, o sea que también esa transmisión. En este caso no es una exposición de los cadáveres a los buitres, pero sí que hay esa idea de que estos animales sirven para interceder y para dar el paso al más allá. Bien, seguimos en Arqueodima con José Antonio Faro, analizando, escrutando el registro arqueológico de la necrópolis del castillo. Me interesa también, José Antonio, que nos expliques si se enterraban en algún tipo de recipiente especial, algún tipo de urna, en un hoyo. Explícanos, por favor, ese tema. Bueno, aquí básicamente, una vez que terminaba la cremación, se recogían los restos y se introducían en urnas. En la fase más antigua tenemos muy poquitas urnas de cerámica, que sí que aparecen en las siguientes fases. Esto se explica porque utilizaron otro tipo de recipientes. Hemos encontrado pues, desde braseros de bronce, pequeños braseros de bronce utilizados como urnas, y también la posibilidad de que utilizaran urnas de materia orgánica, sobre todo de madera. En cambio, ya a partir de mediados del siglo V se generaliza el uso en esta necrópolis de recipientes cerámicos. Hay dos tipos de vasijas que son los más habituales, unas vasijas bicónicas, muy típicas, que también aparecen en la necrópolis de la Atalaya, muy cerca, que son las más utilizadas, y hay otras pues, un poquito más bajas, de perfil en S, y son las que más se repiten. Puntualmente también podemos utilizar otro tipo de recipientes, pero estos son los más usuales. ¿Y qué hay de los ajuares? Es decir, ¿habéis constatado dentro de estos ajuares, en los procesos de excavación, algún tipo de indumentaria, algo relacionado con el vestido de los difuntos? Bueno, sí, hay distintos tipos de piezas que colocaron la pira. Por un lado estaba toda una serie de recipientes cerámicos, están también objetos de adorno y de vestido, y en principio los primeros, que son los recipientes cerámicos, hay que decir que bueno, básicamente a partir de mediados del siglo V se ve un aumento muy considerable en el número de recipientes, y además se estandarizan los recipientes cerámicos, es decir, hay una serie de vasijas que se repiten continuamente en casi todas las tumbas. Unas de ellas son unas copas, una serie de copas, tanto unas de perfil casi caliciforme, en forma de cáliz, otras son más troncocónicas, que suelen aparecer asociadas también a unas tapaderas, luego unas escudillas que se utilizan también pues, un poco para el servicio y para las ofrendas de alimentos. Y este tipo de vasos se suelen repetir en muchas tumbas, y esto lo que nos da idea es que tenían un papel muy concreto en cada uno de los rituales. Y esto es lo que hace que se repitan continuamente. En lo que comentabas de los objetos de indumentaria, claro, los objetos también eran indicativos del estatus, efectivamente. Entonces tenemos, el más repetido son las fíbulas.
Y bueno, dentro de las fíbulas hay una evolución, evidentemente. Las tumbas más antiguas tienen unos tipos diferentes a las más recientes. Encontramos desde fíbulas navarro-aquitanas, que tienen sobre todo mucha incidencia porque se ve una conexión entre la meseta oriental, la zona del extremo occidental del Valle de Medio Ebro y la zona aquitana en el otro lado de los Pirineos, que es donde se concentran este tipo de fíbulas. Avanzando en el tiempo, pues tenemos también ya fíbulas de transición hacia la TEN y tenemos fíbulas ya de la TEN, sobre todo apéndice caudal zoomorfo, que son muy habituales en los últimos momentos de ocupación de la necrópolis. Y luego pues también tenemos broches de cinturón. Los broches de cinturón la mayoría son de los llamados broches de cinturón de tipo céltico, que son de placa trapezoidal y contienen 1, 2, 3 garfios. Y también se observa una evolución. En los más antiguos pues suelen ser de escotaduras abiertas con un solo garfio y luego poco a poco van evolucionando hacia escotaduras cerradas, hacia broches geminados o dobles, etc. Es una evolución tipológica del objeto conforme va avanzando el tiempo. José Antonio, uno de los temas que más literatura científica ha generado es el de los banquetes rituales, esas ceremonias de clausura, esas hecatombes celebradas antes de proceder a la inhumación o la incineración del difunto en este caso, pero muchas veces eso deja huella en el registro arqueológico. Me interesaría también que nos aportaras qué pruebas hay de esta celebración de banquetes rituales aquí en la necrópolis del Castillo. Bueno, este es uno de los aspectos más relevantes de esta necrópolis, ¿no? La cantidad de elementos de vajilla y de utensilios metálicos relacionados con estos ritos de sacrificio y de banquete. Muchas veces los banquetes pudieron haberse celebrado y haber amortizado en las piras pues una cantidad pequeña de esos objetos, pero en este caso, sobre todo en la última fase, en el último periodo, entre mediados del siglo IV y el siglo III, hay numerosas tumbas sobre todo de guerreros, porque están asociadas también con armas, que amortizaron una cantidad bastante elevada de estos objetos. Y esto es bastante novedoso también en el Valle Medio del Ebro, porque hasta ahora teníamos muy poquitos datos de estos rituales. Lo que se observa en la necrópolis es que pues, estos banquetes, dependiendo del estatus del individuo, podían congregar a un número mayor o menor de personas y de que en ellos pues, se consumían tanto carne como bebidas alcohólicas. Y bueno, todo el proceso comenzaba primero con un sacrificio ritual de un animal, que era el que luego servían en el banquete. Para este sacrificio pues, se utilizaban una serie de instrumental, sobre todo cuchillos de dorso curvo o cuchillos llamados afalcatados, que sí que aparecen en casi todas las necrópolis peninsulares a partir de los siglos VII, VI a.C. Aquí en esta necrópolis el número de cuchillos es bastante elevado y en la mayoría de tumbas que aparecen objetos de banquete aparecen estos cuchillos. Luego nos aparecen pues, todos los instrumental metálico relacionado pues, con el tratamiento de la comida. Aparecen calderos de bronce, parrillas, trébedes, morillos de hierro, asadores, cazos para servir la bebida alcohólica. Todo esto aparece en las tumbas y además de esto también aparecen restos de fauna y también cereal carbonizado. Que esto lo que quiere decir es que en los ritos de comensalidad al difunto también se le hacía partícipe y se reservaban unas porciones tanto de la carne como de los restos de alimentos y se depositaban en la pira para que luego hacerle partícipe y que participara también de esa cremación. Y esto es lo que más o menos nos encontramos aquí, que a nivel del Valle Medio del Ebro hasta ahora era completamente desconocido. Bueno, pues ya lo han visto, todo un alijo de piezas y evidencias arqueológicas que están ahora al servicio de la ciencia y que están poniendo en orden José Antonio Faro y su equipo. Me consta, José Antonio, que además de que es tu yacimiento de referencia, la necrópolis del Castillo, es además tu inspiradora de la tesis doctoral. Sí, evidentemente es un yacimiento excepcional y bueno, yo creo que requería de un estudio bastante extenso. Y bueno, hemos aprovechado para enfocarlo hacia una tesis doctoral. Ahora, bueno, en breve se va a publicar un artículo referente a estos rituales de sacrificio y banquete de los que hemos hablado y esperemos que en breve esté también la tesis doctoral y que todo el mundo pueda disponer de esa información, que al final será solamente un punto de partida, porque a partir de estos datos se podrán realizar un montón de estudios. El material así lo
Bueno, no hay duda de que el cum laude está mucho más cerca. Muchas gracias, José Antonio, por trasladarnos las excelencias de la necrópolis del Castillo. Espero que esta no sea la última vez que te tengamos aquí en los estudios de UDIMA. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a vosotros y cuando queráis. Muchas gracias a José Antonio, muchas gracias también a Mar de los Santos y a Alejandra González en el control. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de la serie Aurki UDIMA. Muchas gracias y hasta pronto.